¿Empezamos, José Luis? Cuando listo? Queráis. Venga. Buenas tardes, viciosas y viciosos de la poesía. Os tengo que confesar que estamos muy contentos. Esta vez no tenemos nada que reprocharos. Parece que de momento el peligro ha pasado y todo gracias a vuestra discreción y compromiso. Sigamos así, implicados y unidos. Y podremos seguir hablando de poesía hasta la eternidad. De todas formas, no bajemos la guardia. Aún es pronto. No quitéis la atención sobre las personas que tenéis al lado. Cualquier rareza que percibáis, hacednosla saber. Celia, la librera, tiene un olfato de sabueso para reconocer infiltrados. El poeta que hoy nos visita es José Luis Vidal Carreras, el cual nos ha solicitado una leve alteración del guión. Nosotros tenemos cosas jugosas que decir sobre ti, regresaremos a tu persona, pero en este momento tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a estos dos ángeles custodios o vigilios que me llevan a un purgatorio o a algo mejor. Muchas gracias por estar aquí a todos, por vuestro afecto, vuestro cariño. Y antes de que ellos hagan su trabajo y me lleven a donde quieran, porque esto es un dejarse llevar a donde ellos quieran, sí que quería leeros un poema un poco para situarme no delante de vosotros, sino junto a vosotros y a la vez formando parte de vosotros, porque bueno, no es que sea el mejor poema que yo podría elegir para leer inicialmente, pero sí que es un poema que creo que nos va a situar a todos donde a mí me gustaría situaros a vosotros conmigo. El poema se llama Corazón. Yo veo vuestro corazón que asomáis en los ojos, entregáis a la boca, arriesgáis con las manos. Os lo veo llevar como el caballo a su jinete, el niño al viejo, el perro al amo. Y me parece que es más grande que vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos a veces emiten al azar unas notas hermosas de afortunado amor, y entonces son más grandes que vuestros corazones. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Has terminado? Yo ya he hecho mi palabra. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Pues yo voy a recordar a la asistencia que le damos la posibilidad al poeta o a la poeta que acude de escoger la bebida que desee tomar mientras se la entrevista. José Luis ha escogido orujo, más agua. Orujo y agua. Es un orujo alicantino, es un orujo de Pinoso, del Pinos. No es un orujo gallego como suele suceder, es un orujo de aquí. También le hemos dado la posibilidad de que escogiera las músicas que van a sonar. Ha escogido piezas de Chopin, de Brahms y de Rachmaninoff. Concretamente el concierto número 2 para piano y orquesta, sí, que te recuerda a que tu madre lo tocaba cuando tú eras pequeñito. Sí, es la música más antigua que he oído en la vida. También os recordamos que el poeta tiene la potestad de, en cualquier momento, de tener la entrevista y leernos sus poemas o lo que quiera. Y luego le daremos 3 minutos para continuar un poema que comenzó José Iniesta, que continuó Itziar Mínguez y que él aportará su estrofa hoy también, y terminará cuando concluya el ciclo con Joaquín Juan Penalba, que tiene la papeleta de cerrar el poema. José Luis Vidal Carreras nace en Vitoria en 1954. Ha publicado ya 10 poemarios, creo que es así. Más que 10 poemarios, 10 libros. 10 libros. Con su primer libro, Al Rojo Amarillo, consigue un accésit del Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. Esto era el año 1991.
Con Avalorios, en el 2001 gana el premio de poesía Villa de Benasque. En 2010, con Donde nunca hubo nada, le es concedido el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Ceuta. Y el pasado año 2018 se le otorga el Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás por Caja Oscura. Su último libro, hasta el momento, ha sido En el sueño dorado, publicado por la prestigiosa editorial sevillana Renacimiento. De él se ha dicho, de ti se ha dicho, José Luis Vidal Carreras recrea una poesía sencilla y profunda al mismo tiempo, con unos versos tan breves como intensos. Una poesía no solo visual, sino táctil y olfativa, donde los sentidos tienen la capacidad de pensar y el pensamiento siente el pulso firme de una vida. También se ha dicho de ti, leer a José Luis Vidal es leer el tuétano de lo que somos. Y yo añado que estamos ante un poeta que no necesita alzar la voz para expresar sus mensajes. Es como si a la palabra no le fuese necesario ser dicha. No existe en la poesía de José Luis distancia, ni intrapsíquica ni extramental entre significantes y significados. José Luis escribe con la precisión de las amorosas manos del alfarero trabajando la arcilla en el torno. José Luis escribe como abraza, como estrecha la mano, como mira, como dice, como escucha, de verdad. Y bueno, para nosotros es un grandísimo placer tenerte aquí esta tarde. Para mí personalmente mucho más, por la amabilidad que siempre me has mostrado a mi persona, a mi hijo, a mis cosas de poeta. Y bueno, pues es un honor que estés aquí con nosotros. Y te dejo con Cristina Sarrió. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Cada vez hay más gente acompañándonos, y esto es un lujo. Yo creo que la contraseña que habréis aprendido para poder entrar aquí sintetiza todo lo que vamos a escuchar esta tarde. Alma, qué poca voz para llamarte. Pero bueno, vamos a que nos cuentes en qué se concreta este verso tan bonito. Vamos a empezar. Hemos dividido las preguntas en dos partes. Yo no sabría explicarte muy bien por qué, pero las hemos dividido en lux y obscuritas, así en latín. Porque después de leer los libros es como que, no sé, veía la necesidad de dividirlas así. Vamos a empezar a preguntarte por tu infancia, en concreto por tu nacimiento. Naces en Vitoria, pero ¿lo haces por casualidad? Bueno, es una casualidad feliz. Es una casualidad feliz, digo feliz porque mi relación emocional con Vitoria es intensa desde que ocurrió. Mi madre es vitoriana, pero es hija de alicantinos. Mis abuelos son de Alicante y antes de la guerra destinaron a mi abuelo, que era médico, al Hospital Civil de Santiago, que es el hospital, y entonces era el único que había en la capital. Y yo nací allí, porque además mi madre quiso que fuera así, pero mi padre es de Pinoso. Entonces, pues... ¿Tu padre es de Pinoso? Mi padre es de Pinoso. Bueno, exactamente de Monóvar, Pinoso. Sí, de esa tierra, de esa tierra. Yo sabía que... Y bueno, pues al final mi padre arrastró a mi madre aquí. Pero todos los años yo iba el mes de agosto allí. Y bueno, recuerdo especial? Muchos, porque para mí el mes que pasaba en Vitoria, que era el mes de agosto, después sucesivamente ese mes de vacaciones, año tras año, para mí era un oasis, no solo geográfico, porque Alicante, a la vista de Vitoria entonces, a los ojos de un niño, era un desierto, y aquello era el triunfo de toda la gama de los verdes, chopos, las viñas. Y yo venía de allí, ¿cómo decirlo? Pues sobrealimentado para sobrevivir mejor aquí. No porque esta ciudad no me gustara, sino porque realmente el amor que tenía al paisaje del norte era muy grande. Luego eso ya evolucionó, claro. Ahora ya no tengo un paisaje preferido, lo son todos.
¿Alguna lectura leías de pequeño? De pequeño, Arriba, que no se ve. Que no se oye. Le preguntabas qué lecturas tenía cuando era pequeño. pues de pequeño yo, ¿con cuántos años? ¿Con 5, 6, 7? Apenas leía tebeos. Nada más. Empecé a leer pues a partir de los 11, 12 años. Hombre, en el colegio lógicamente me hacían leer, pero por mi cuenta yo no empecé a leer hasta, yo creo que los 11 o 12 años por mi cuenta. Eso sí, escribí un poema con 5 años. Pero espera, es un poema digno de ser contado porque ese poema en realidad fue un plagio. Sí. Sí, yo pues plagié a Fideo. Fideo era el portador de la lira en el jabato. Era el elemento lírico que correspondía a los tebeos del jabato. Y entonces Fideo, en un número de entonces, escribió un poema absurdo, como decía: las piedras son blandas, los pájaros mamíferos, y luego venían 2 disparates más. Lo cierto es que yo lo copié en un papel y se lo di a mi madre como un poema escrito por mí para suscitar la admiración de mi padre, que era el objetivo final de aquello. Y los dos se alegraron muchísimo. Y bueno, pues fue una pequeña satisfacción que duró poco tiempo, porque enseguida descubrieron que aquello lo había copiado. Pero esa anécdota dice mucho, porque esa anécdota me vincula ya entonces con la figura de mi padre. Y la figura de mi padre es muy importante en mis poemas. No solo mi padre biográfico, sino lo que él representa y cómo uso yo la figura biográfica de mi padre para hablar de muchas otras cosas, algunas de ellas trascendentes, o al menos todo lo trascendentes que yo puedo lograr. Sí, ahora vamos ahí. ¿Eras un niño desobediente? Yo era un niño sumamente travieso, movido y desobediente. ¿De esos que iban espantando las palomas? De esos que iban espantando a las palomas, claro que sí. Y haciendo el mal con una intensa inocencia. Hasta que, y esto lo recuerdo porque una de las cosas que agradezco a mi biografía, mi vida en general, es una buena memoria para muchos sucesos de la infancia míos. Y recuerdo, junto a aquel poema nefasto de Fideo, recuerdo también un día caminando por la calle, que entonces era General Godet, en dirección al Teatro Principal, tomando una decisión con 8 años o 7, más o menos. Y esa decisión era, me lo dije a mí mismo, dice: me voy a portar bien. Sí, en serio, no es una figura ni es un invento, es real. Algo en mi cabeza me dijo: José Luis, todo va a ir mejor si te portas bien. Pero fue algo natural. Y a partir de ese día empecé a portarme mejor. ¿Lo conseguiste? No sé si lo conseguí, porque tampoco sé si eso era realmente un esfuerzo, era algo que había que lograr o no. Lo cierto es que se presentó esa especie de inspiración y comprendí que había que hacer las cosas bien. Me imagino que en lo que se refiere a lo que mi padre esperaba de mí. O sea, eso fue los orígenes de los libros de autoayuda, ¿no? Los libros de autoayuda. ¿Tú eras un niño curioso, José Luis? Sí, sí. Tan travieso como curioso, las dos cosas van juntas. Y todavía lo eres, ¿no? Curioso, sí. Travieso, depende. Dentro de una medida, la necesaria para sacarle a la vida lo que puede dar. En tus poemas hay una fusión importante con la naturaleza. Sí. Podemos decir que el paisaje abraza. ¿Qué importancia tiene para ti este hecho? Para ti como persona y para tu obra como poeta. Es que yo escribo en el paisaje, yo no escribo en la calle. No porque minusvalore la calle, ni porque desprecie los frutos líricos que da la calle, que son muchos y muy buenos, ¿cómo no? Es que yo soy yo
cuando estoy solo y en un ambiente natural. Pero no porque lo haya decidido, es que ocurre así, y ocurre así desde hace ya mucho tiempo. Es decir, yo tengo toda la integridad de mi identidad. Bueno, ¿qué es la identidad? En fin, quizás pues la base de todo de lo que uno puede decir de sí mismo, o la base de lo que los demás pueden decir de uno. Esa base en la que yo puedo reposar, en la que yo puedo descansar, en la que yo me siento entero, no fragmentado, integrado, útil, pero no útil en general para la vida propiamente dicha, ¿no? En la que yo me siento un elemento integrado con el paisaje, es en el campo, que es donde yo escribo todo prácticamente. ¿Cómo es tu No es relación? una elección, no es fruto de una elección, es así y ya está. Como cuando decidiste portarte bien. ¿Cuál es tu relación con el dolor, José Luis? ¿Y qué le duele a José Luis Vidal hoy en día? A ver, vivir ya es un proceso doloroso. Yo experimento los dolores que experimenta cualquier persona. Soy como todo el mundo. Mi mente está hecha de los mismos materiales que las mentes de todos. Pero Unamuno tiene razón cuando decir que la vida consciente que el sufrimiento es sentirse vivo. Cuando uno tiene la fortuna de experimentar momentos de consciencia, se da cuenta de que hay un dolor de fondo que no necesariamente hay que entender como sufrimiento. No es sufrimiento realmente, pero es duele. una forma de dolor. Vivir duele. Incluso duele siendo feliz. Es un dolor, es una afectación, es una huella, es un bocado, es un mordisco, aunque sea un mordisco agradable. Y Unamuno lo decía muy bien, no recuerdo literalmente sus palabras, pero lo dice muy bien en, ¿cómo se llamaba? Tratado del amor de Dios, creo que es, un libro anterior no me viene ahora a la cabeza, a ese libro suyo tan importante, y en ese libro aparece esa maravillosa afirmación: sufrir es sentirse vivo. Entonces mi relación con el dolor es muy, muy grande. No solo por el dolor accidental que puede experimentar cualquier persona, sino por el dolor que uno puede experimentar en los momentos en que conecta con el hecho de estar aquí y de saberlo. ¿Cris? Procesando lo que has dicho. Un primer poema escrito por ti, no plagiado. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuál fue? Sí lo recuerdo, sí. Vamos, no era exactamente un poema, fue con 13 años, en un autobús yendo desde Alicante a la playa de San Juan. Fue un par de párrafos nada más, pero fue el inicio de todo. Y bueno, supongo que aquel párrafo surgió como surge en todo el mundo. Y a la misma edad, diría yo, cuando uno experimenta su propia individualidad. Porque hay un momento en que uno se experimenta, uno se descubre como individuo, como ente separado. Hasta los 11, 12, 13 años, depende de cada cual, uno está demasiado integrado en el flujo de la vida y no distingue un tú de un yo. Evidentemente sabe quién es tú y sabe quién soy yo, sé quién es mi padre y sé quién soy yo, etc. Pero uno se relaciona con el mundo, digamos, en un flujo que va y viene, en el que no hay una individualidad que en un momento dado puede sufrir por sentirse separado. Eso ocurre a partir de un determinado momento, y en mi caso fue con 13 años en ese autobús. En ese autobús yo me di cuenta, como cualquiera en otro momento, de que yo era una persona individual. Y entonces escribí unas cuantas cosas que se me ocurrieron, de las cuales yo me sentía propietario exclusivo. Yo no sé si esto peca de orgullo, de amor propio, no sé de qué peca, a lo mejor no peca de nada, sencillamente fue así. Y el primer poema fue un soneto por imitación, pero es un soneto que no me gusta recordar, lo escribí con 14 años en una clase de lengua española, de literatura. Con los acentos bien colocados. Con los acentos mal colocados,
porque sabía lo que era un soneto, sabía cuántas sílabas había que poner en cada verso, pero el tema de los acentos no lo controlaba tanto. Tenía 14 años o 13 creo que eran, más o menos. Y el soneto es un soneto que guardo, pero que debería romper. Sí, debería romper, porque en aquella época yo seguía leyendo todavía el Jabato y las hazañas bélicas. Y en las hazañas bélicas a mí me gustaban mucho los uniformes de los soldados alemanes más que los americanos. Y entonces pues le escribí un soneto a un soldado alemán, porque yo en aquella época no era consciente de lo que significaba un soldado alemán en esas circunstancias de la Segunda Guerra. Así que ese fue el primer poema. No puedo ser más sincero, más franco y más vulnerable. No me siento nada orgulloso de haber escrito eso, francamente, pero fue así. ¿Quieres un poquito más de Orujo o esperamos? ¿Sí? Sí, yo creo que te lo sí. pongo, no te preocupes. Sí, yo creo que vendrá bien. Del orujo y de otras especies parecidas, decía un amigo mío de Murcia, que son aceite para el coco. Además creo que es descafeinado, o sea que no hay problema. ¿Estás seguro? No, vive Dios que no es descafeinado. ¿Y el amor? ¿Es lo mejor que nos puede pasar? ¿Qué lugar ocupa el amor en tu ¿Qué amor? vida? ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Porque hay muchas especies de amor. Hay un amor que es fruto del hecho de estar vivo y de ser consciente de que uno está vivo, y es algo que irradia, no es algo que provoca algo que está fuera. Quiero decir, que yo puedo conocer, vamos al tópico, puedo conocer a una mujer hermosa o no hermosa, interesante, y me puedo enamorar de ella, pero es algo que en cierto modo viene de la realidad a mí. Pero hay un amor que yo creo que es mucho más, importante, y es el que ilustra a todos los demás, que surge de la sensación de ser, y eso irradia de dentro hacia afuera, no necesita ningún objeto, se experimenta y sale hacia afuera y se comparte. Y si eso pues lo puedes compartir con otra persona, pues ni te cuento. Entonces ya la realidad ya es exponencialmente más interesante. Hay un poema de amor precioso que me gustaría que nos leyeras. Uy, por Dios, claro que sí. ¿Cuál? Está en El sueño dorado, es el poema Ayer. ¿Tienes tú ahí? Sí. No, espera. Lo tienes tú escogido. Es que he traído poemas. A ver, yo me he trabajado esto un poquito. Sí, pero no me digas que también has escogido ese. Espera. Sí. Lo de Pinoso y ya... No las respuestas, pero me ha costado bastante trabajo, pero he hecho un pequeño diccionario de poemas en función de algunos conceptos, por si surgía, y tú has mencionado el amor, y entonces pues se va a la de amor. En la palabra de amor pues tengo unos cuantos poemas, y aquí está Ayer. Oye, esto está muy bueno. Vamos a ver. Ayer, entre las hojas negras, nos dábamos a luz en una sola carne ebria de sí. Y ahora, míranos, arrojados del mar, donde nadábamos tan juntos. Somos de nuevo lo que quiere este día y no nosotros. En este poema, que es un poema efectivamente de amor entre personas adultas, entre hombre y mujer, aparece la idea de la obligación, de la necesidad, de la existencia como algo impuesto, que es una idea que yo suelo repetir y que se convierte casi en un tópico, porque la menciono siempre muchas veces, pero que en mis poemas es un telón de fondo fundamental. Yo no he elegido estar aquí. Alguien lo ha hecho por mí. José Luis, ¿qué es para ti la amistad? Madre mía, la amistad es mucho. ¿Qué es para mí la amistad? ¿Poema de amistad? Sí, claro que sí. Míralo. Claro, está. Claro, porque para mí la amistad es muy importante. La amistad es para mí, básicamente, aparte de todo lo que es en el plano cotidiano de la vida, que es mucho, muy grande, para mí la amistad es la posibilidad de compartir esa conciencia de vivir.
porque de lo contrario, en mi caso hablo por mí, uno se siente muy solo. En el acto de ser consciente de vivir, en los momentos, porque esos son momentos, eso no, en mi caso particularmente no es un estado que se pueda mantener mucho tiempo, ni siquiera poco tiempo. Se experimenta como momentos a lo largo del día. Y muchas veces pesa, es lo que decía Unamuno. La vida consciente es una forma también de sufrimiento. El sufrimiento es sentirse vivo. Y bueno, pues cuando puedes compartir esa sensación, la palabra existencial suena demasiado solemne para mi gusto, pero no tengo otra para decirlo. Cuando puedes compartir esa sensación, verbalizándola o visualizándola en la mirada de la persona con la que hablas, pues indudablemente estás colaborando con el proceso de la vida de otra manera. Bueno, de otra manera no, colaborando con otra persona en el proceso de vivir. Amistad. Viéndote, me recuerdo en tus brazos, dando tu corazón al mío. Me miras y nuestro abrazo, un salto lúcido al vacío que somos, nos descubre llenos del otro que fuimos siempre. Está prohibido aplaudir. Por supuesto. Cuéntanos, tú has sido profesor y jefe de estudios del Instituto Miguel Hernández. ¿Cuántos años has estado en el Chef, cap de estudios. ¿Cuántos años has estado en el Miguel Hernández? Uy, muchos, desde el año 87. Desde el año 87 hasta hace 5 años. Pero me vas a hacer... Más de 30 años. Me vas a hacer que haga las Y cuentas. felizmente, 33 años, 32 diría yo. Por ahí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Maravillosa, maravillosa. He tenido la suerte de trabajar en un centro en el que he sido muy feliz trabajando. Para mí el trabajo no ha sido una maldición, sino al contrario, ha sido una bendición. Pero buena parte de esa bendición que para mí ha sido el trabajo se debe a que he disfrutado de la compañía de 100 profesores anualmente extraordinarios, con los que me he llevado siempre muy bien, a los que he querido mucho, sigo queriendo, y que me han enriquecido y bueno, me han hecho, yo supongo, no lo sé, pero cada vez que cruzaba el umbral por la mañana a las 8 se me ponía una sonrisa de oreja a oreja, porque solo ver a mis compañeros me hacía sentirme de maravilla. Y con los alumnos igual. Yo creo que debes escribir un libro de autoayuda sobre ese tema. ¿De autoayuda? Sí, sí. Por el tema de cómo tú ibas al trabajo. No, eso no depende de... Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con una actitud mía, que a lo mejor me puede haber ayudado en eso. Eso tiene que ver con la fortuna de haber encontrado un centro extraordinario. En una época que para mí ha sido una época de oro, en el que las cosas funcionaban, en que los alumnos funcionaban con mucha competencia, los profesores mucha competencia, mucha entrega, era un intercambio maravilloso, en el que se hablaba en la sala de profesores de todo, de cine, de literatura, era pues como una universidad en pequeño. Yo he disfrutado mucho en el instituto, mucho, con los alumnos y con mis compañeros y con mis compañeras, pero mucho. Quizás el ser jefe de estudios me ha hecho que disfrutara menos, porque eran horas de despacho, que son horas grises, ¿no? En realidad, el tiempo en los pasillos, en los lugares comunes, en las aulas, en los patios, para mí ha sido una gozada, lo digo ya de la forma más popular que puedo, porque era así, ha sido así. Mira, voy a sacar este aparatito mágico. Vale, ahí lo tienes. Conoces ya. Llevas ahí voces en conserva. Sí, señor, enlatadas, ¿sabes? Vamos a ver qué tenemos por aquí, que nunca sabemos las sorpresas que nos pueden... Vamos a ver. Lo tengo que encender. Eso es.
los amigos son la eternidad en el tiempo. Creo profundamente en la musa de la amistad. Conocí a José Luis en los recitales de poesía que se celebraban en el Palau de la Música en febrero de 2014. Roger Sánchez. En un acto de generosidad que le caracteriza, me regaló su poemario, Horas y Uvas. Aquel libro me sirvió de inspiración para escribir mi propio libro años después, La gota infinita del deseo. Como tributo de nuestra amistad, quiero compartir este poema que se llama Poesía, dedicado a José Luis Vidal Carreras. Poesía. Palabras que disuelven en el aire. Palabras que quieren ser el aire que respiras. Palabras que caen en lo profundo, lo más hondo del horizonte. El aire llenando tus pulmones. El respiro cayendo en el corazón. Cada segundo, el tiempo entra en el latido, llenando la sangre. La sangre que lleva el aire a todos los rincones del cuerpo, hasta la mente, las ideas, el alma, fuente eterna. Revelación del espíritu, llama y luz, milagro de ser, de inspiración. Para terminar, este poema de José Luis, que se llama Si tuviera raíces, de su poemario Caja Oscura. Si tuviera raíces, en vez de pies, sería el mundo quien se acercara a mí. Por eso no sé más de lo que sabe un árbol. Bueno, Roger, muchas gracias. Dinos quién es. Roger, hombre, Roger es, a la vista de ese poema que ha leído, es un valenciano. Tiene acento valenciano, además, se nota. Pero es valenciano por lo que dice, porque en realidad es un tejano. Es un tejano de Alacuás. Es una persona extraordinaria. Es extraordinario, sí, es verdad. Un maravilloso americano. Y tiene un mérito enorme cómo maneja la lengua castellana, ¿no? Sí, ha escrito un libro de aforismos muy intenso, muy copioso, además, muy grande. Cierto. Muchas gracias, Roger. Cris, ¿por dónde íbamos? Seguimos con unos aforismos. Tú lo sabes mejor que nosotros, fueron los griegos quienes decidieron que el saber debía ser enseñado a los ciudadanos. Y una de las formas de enseñanza consistió en el uso de frases plenas de significado que de alguna manera son el precedente, podemos pensar que de los microblogs. A estas frases se las denomina aforismos, axiomas, refranes, sentencias, consejos, preceptos, no sé, principios. Algunos de estos, vamos a llamarlos refranes, nos han llegado a la lengua castellana prácticamente sin alteración. Y vamos a nombrar 4 de ellos y que, bueno, nos van a dar pie a una pregunta cada uno. ¿Los vamos a leer en griego o no nos atrevemos? Yo no me atrevo. No, vale. Bueno, tengo aquí a otro profesor de griego. ¿Quién es? Ahí sentado. ¿Quién es? Fernando Nicolás. Hola. Que él nos puede asesorar, pero no, yo no me atrevo. Bueno, tenemos que agradecerle que el atrezzo ha sido gracias a Fernando. A su aula de cultura clásica. ¿Dónde das clase? Jesuitas. Luego, José Luis, luego. Bueno. Es que hay muchas cosas. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues no lo voy a leer en griego porque voy a hacer el ridículo. El primer refrán es hacer leña del árbol caído. Y la pregunta es si tú alguna vez has sentido que lo hayan hecho contigo. No. Tajante, muy bien. Nunca. El siguiente refrán es el hombre es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Estos refranes ya estaban en la antigua Grecia, ¿eh? Vamos, yo creo que donde lo he buscado no están mintiendo. Ese refrán es falso. ¿Es falso? Sí. Vale. Es falso. ¿En qué piedra ha tropezado José Luis Es Vidal? falso porque son más. ¿En qué piedra ha tropezado? No, dos. Porque es que... 2 serían poquísimas. ¿En qué piedra ha tropezado José Luis Vidal como poeta?
Como poeta, Sí. madre mía, pues he tropezado tantas veces. Pues mira, cada vez que leo un poema de los que escribí hace tiempo, hace un mes, ¿Los plagiados o los auténticos? los auténticos, son auténticos tropiezos. Veo tropiezos, cuando miro hacia atrás veo muchos tropiezos. Si en mi mano estuviera, volvería a escribir muchos de ellos, O sea, que respetando lo esencial, porque eso sí lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer, tengo esa facilidad, yo puedo recuperar en la memoria la emoción que suscitó un poema, Ujú. la puedo experimentar ahora, forma parte pues de ese, ¿cómo decirlo? No es una capacidad, es un hecho, es un fenómeno. Lo he dicho antes, tengo una estupenda, para mí, estupenda memoria de datos de la infancia y de la primera infancia. De la infancia en la que no se habla, porque infancia significa eso, que uno no habla. Es decir, incluso de los 3 primeros años conservo recuerdos muy vívidos. Ujú. Entonces yo puedo conectar con la emoción de cualquier poema que he escrito. Eso me permite volver sobre él y intentar que diga mejor lo que dijo peor o lo que dijo mal. ¿Has rehecho el soneto aquel? ¿O no? El del alemán, el del alemán. No merece la pena, hombre. Ni un minuto. No, pues claro que no. Un solo hombre, ningún hombre. La unión hace la fuerza. ¿Hay unión en este mundo de poetas? En el mundo de los poetas. No lo sé porque lo conozco poco. No, porque en serio, no es que lo conozca poco, es que lo trato poco. Porque como dije hace un rato, yo soy una persona sociable. Me gusta mucho el trato con la gente y me gusta mucho compartir emociones, afectos, incluso trato físico. Me gusta, me encanta, soy así. Pero necesito mi soledad, mi ambiente, mi campo, mis cosas. Necesito sentirme, no yo, porque ese yo no sirve para nada. Es decir, necesito sentirme algo muy básico, ni siquiera yo. ¿Y esto por qué lo decía? Porque me he perdido. Quería ir a algún sitio. Eres muy sociable, eres muy sociable. Sí, para pero necesitar la soledad. eso es compatible con el hecho de que yo no hago mucha vida social. No porque la desprecie, que no es el caso, o porque no me guste, que tampoco, sino porque necesito mucho tiempo o más tiempo para mí, y eso me impide compartir mucho más tiempo y, por supuesto, frecuentar ambientes literarios. Pero te llevas muy bien, porque han venido unos cuantos y di que te llevas muy bien con ellos. Pero en cambio tengo relaciones de tú a tú muy intensas y que para mí constituyen mundos en sí, moléculas muy importantes en mi vida, y esa es la vida literaria que hago, de tú a tú. Y luego, siempre que puedo, me gusta asistir a la lectura de los poemas de los demás, porque el que escribe poemas está haciendo un esfuerzo que yo ahora mismo no sabría valorar adecuadamente como se merece, aunque muchas veces fracasemos en lo que intentamos. Pero el hecho de ponerse en la soledad, escribir poemas intentando meter en ellos lo que consideramos importante y luego encima afrontamos la situación de compartirlo con los demás, eso a mí me merece mucho respeto. Entonces yo intento estar siempre que puedo ante alguien que quiere compartir algo conmigo, porque lo respeto mucho y respeto mucho ese esfuerzo. Y si en mi mano está poder ayudar o colaborar para que esa persona consiga sus objetivos, pues yo lo haré en la medida que él me lo pida, claro, porque si no, no me meteré en lo que no me importa. Vamos con el último. No sé si he respondido a la pregunta de la unión. Perfectamente. Sí. Desconozco la vida, ya te digo, la vida literaria en su conjunto, entonces no puedo decirte si están unidos o no mis compañeros escritores y poetas. Yo sí que me siento unido cuando los veo, con ellos, con cada uno de ellos, no con el grupo, con cada uno de ellos, con cada uno. Más importante aún. No sé si es más importante, no lo he dicho. No sé, para mí sí. No creo que sea más importante, pero es así. A mí me ocurre así.
Las dádivas seducen a los dioses y a los reyes respetables. La crítica literaria es limpia, por lo general. ¿Limpia? A ver, ¿limpia en qué sentido? Vamos, si las ¿Qué, o sea, ¿qué, queremos, qué sinceras, quieres sólidas. decir? Ah, la crítica literaria. Pues yo espero que lo sea. Pero si lo es o no, tampoco sabría decirte mucho si lo es. Puedo hablarte de lo que yo he hecho con algunos colegas. Yo siempre he intentado ser, vamos, creo que he sido limpio. Y siempre en el intento y en la voluntad de colaborar con lo que ellos quieren, no con lo que quiero yo, sino con lo que ellos quieren lograr. ¿Que lo hacen los demás o no? No lo sé. No lo sé, pero bueno, entre los críticos pues los hay mejores, peores, más sensibles, menos sensibles, más documentados, menos documentados. Hay críticos que penetran en la esencia de lo que dice en el libro que critican, hay quienes no, hay quienes se basan en etiquetas globales, en manuales para calificar a lo mejor apresuradamente o porque los periódicos les piden 40, 100, 200 caracteres, qué sé yo. Pero tú no le has regalado a nadie un libro para que te ponga bien ni nada de eso, ¿no? ¿Para que me ponga bien? Sí. No, hombre, por favor, eso no. Yo he regalado libros a personas que creo Era que... una coña. Ya lo sé, pero también es una pregunta y tiene su respuesta. Yo doy mi libro a quien creo que lo va a leer, que lo puede apreciar y para el que puede suponer, pues, algo interesante. Pero tampoco espero nada especial de ello. Quiero decir que... Vamos con un momento distendido, vamos a ver si Sí, este te momento queremos es hacer fijo. un regalo, pero te lo tienes que ganar. ¿Te ha gustado? ¿Tengo que hacer alguna pirueta? ¿Te ha gustado? Pues a lo mejor. Eso, Te lo tienes que como en ganar. los programas de televisión. ¿No, Chris? Sí, Se lo tiene que... ¿Me pones un poquito? lo... Está hecho. Porque yo creo que sí que es descafeinado, porque tampoco sube mucho. No, pues esto no... Os veo bien. Esto no es nada, si el whisky es peor. El whisky es peor. Esto es de Pinoso, Luis Miguel. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas y si las aciertas las 4, pues tendrás el regalo. Si aciertas 3, pues a lo mejor también 2 ya. Creo que no te lo No sé si se me va a no dar te lo bien esto. merecerías, pero bueno, te vamos a dar opciones, tranquilo, ¿eh? Son de cultura clásica. Ya se me ha olvidado mucho, ¿eh? Hace ya 5 años que no toco nada. Has dicho que te habías preparado esto, ¿no? Solo tus poemas. Estos son poemas. De cultura general no he preparado nada. Vale. Vamos a ver si está puesto el profesor jubilado de Miguel Hernández. ¿Quién de estos personajes fue uno de los poetas llamados los 9 poetas líricos o mélicos? ¿Homéricos? O mélicos. Ah, mélicos, vale, mélicos. A. Homero. B. Píndaro. C. Empédocles. D. Luis García Montero. ¿Mélicos? Pues hombre, yo diría que Píndaro. Muy bien. Es correcto. Correcto. García Montero no. A ver, No. sois muy malos, ¿eh? No, ¿qué va? Para nada. A ver, García Montero es mélico, hombre. Es médico. Claro, pero eso no es decir tampoco nada raro. Quiero decir, ni nada bueno ni nada malo, es un dato objetivo. Ujú. García Montero es un poeta mélico, ¿por qué no? ¿No tiene melos? Claro que tiene. ¿Qué poeta creó la casa de las servidoras de las musas? La A. casa de las Casa servidoras. de las servidoras de las musas. Ahí me vas a pillar, el servicio no se me da bien. Escucha. A. Alceo de Mitilene. B. Safo. C. Alman de Esparta. D. Elvira Sastre. Descartamos alguna ya, ¿no? De entrada. ¿Has dicho la casa de las? La casa de las servidoras de las musas. Hombre, yo diría que fue Safo. Correcto. Claro, lo que pasa es que... Bueno, servidoras de las musas, no sé si me gusta mucho. Es una mala traducción. La casa de las musas de las servidoras. Sí. Vale. Entras en Wikipedia y mejor la casa de las musas de las servidoras. Entras en Wikipedia y se lo corriges. ¿Quién fue la musa de la poesía en el Parnaso? A. Calíope.
B. Thalía, C. Erato, D. Rosa Cuadrado. Erato. Fue Erato. Fue Erato. Pero Rosa Cuadrado también podría. También podría, ¿eh? Claro. Perfectamente, vamos, sin ningún problema. ¿Y la cuarta? La cuarta, en la mitología griega, Parnaso fue hijo de Poseidón y la ninfa Cleodora, Poseidón y la ninfa Maya, Poseidón y la ninfa Lenas, Pablo Iglesias e Irene Montero. Se va a llevar el regalo y se va a descojonar. Pablo Iglesias e Irene Montero. Es tuyo. Esa no te la sabes, ¿no? No. Es la Esa primera. no me la sé. Es Poseidón y la ninfa. Pero tú sabes la cantidad de nombres propios con mayúscula Dímelo a mí, que estuvimos escogiendo las preguntas para pillarte. que podrías encontrar en un diccionario de mitología. Me lo imagino. ¿Te lo Me lo imaginas? imagino. Homero llega a mencionar el nombre de 50 Nereidas, si no recuerdo mal. Solo habla de Nereidas. Y si no recuerdo mal, menciona el nombre de las 50. Solo las Nereidas, ¿eh? El diccionario de Pierre Grimal es así de gordo. De mitología grecolatina. Ahora entiendo. Miles de nombres. Ahora entiendo por qué. Miles de nombres. Escogí ciencias. Miles de variantes, centenares de variantes de mitos. En cada localidad griega había una variante del mismo mito. ¿Estáis tomando apuntes? Es toda una vida la que hace falta para controlar eso. Yo desde luego la controlo en un porcentaje muy, muy pequeño. Me encantaría controlarlo más, pero es que eso requeriría pues una constancia y una frecuencia extraordinaria y una afición grandísima y un tiempo que yo no tengo para eso. ¿Pero quieres el regalo o no? Te lo has ganado. ¿Me vas a regalar una musa? Mira, a ver. A lo mejor es una musa. Con el retrato de una musa. Cuando era pequeño y adolescente, esto lo resolvía en un pispás. Puedes hacerlo. Ya no. ¿Qué ves? Yo no sé por qué ese es un cambio que se ha producido en mi vida desde hace algún tiempo y ahora me da no sé qué. Decidiste portarte bien. Pero eso fue con 7 u 8 años. Hasta los 40 y pico esto lo hubiera roto en una fracción de segundo. Más que nada por impaciencia. Pero ahora no me gusta. Entonces lo hago con cuidado. Lo despliego con mimo. Y ahora le voy a dar la vuelta. Arrea. Muchas gracias. ¿Quién lo ha hecho? Mi hijo. ¿Tu hijo? Así te ve. ¿Qué te parece, Así os no? ve a Pues todos. hombre, Yo creo que estás muy griego, ¿no? estoy muy profesor, Estás muy profesor. pero muchas Muéstralo gracias. Creo que lo he hecho. Sí, pero así. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el detalle. Muy Suena un cariñoso poquito. y muy... ¿Se ve? Muchas gracias. Dale un beso. Dale las gracias a tu hijo, por favor, porque es un detalle muy personal. Parezco esa que sale que... Y lo valoro en lo que vale y en el combate de boxeo. estará en mi cuarto de estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás súper chulo. Estoy para seguir dando clase, cosa que no quiero. Yo te veo en forma. No, ya no, Sí, ya sí. no, ya estoy en otro mundo ya. Lo dejamos por aquí encima. Estoy en otro mundo, la jubilación es así. Un día te vas y al día siguiente de estar trabajando, parece que hace años que lo dejaste. ¿Por qué? No lo sé. Y te he dicho que lo he pasado muy bien allí. Pues chico, Como si no hubiera existido. como si no hubiera asistido, pero no me pasa solo a mí, le pasa a todos los jubilados. Yo creo que es una sensación feliz y muy, muy sana y muy saludable. De misión cumplida. Porque no deja de ser un trabajo, aunque uno lo haya pasado muy bien. Y poder irse del barrio con la experiencia de una actividad y de un pensamiento libre, pues es una experiencia que termina la vida adecuadamente. Bueno, vamos con la parte que hemos llamado oscuritas. Ah, ¿Vale?
pero a lo mejor no es oscura Vamos tampoco, a ver, ¿no? vamos a ver. En la oscuridad Bueno, también hay vamos. estrellas y Relativa. luna. Claro que sí. ¿Los recuerdos sobreviven por azar? ¿Es el azar lo que explica que recordemos unas cosas y otras no? Esto es una idea de tu libro donde nunca hubo nada. ¿Qué digo en ese libro? Muchas cosas. Ya, pero a ese respecto... ¿Los ¿qué digo? recuerdos sobreviven por azar? ¿Digo eso? Sí, ¿Me lo he preguntado eso en el libro? sí. Más o menos. ¿En serio? No, eso, coña, lo digo de Lo verdad. tienes ahí. Sí, en la página 20. Está en la página ¿Me la puedes 23. enseñar, por favor? Mira, y ya de paso nos lees el poema. Claro, los recuerdos sobreviven por azar. No dices que recordar. Pero no responderé a esa pregunta, supongo. No habré tenido la arrogancia de responder a eso. A ver. Los recuerdos sobreviven por azar. ¿Dónde está? ¿Estás segura de que he escrito eso? Yo lo he interpretado así, pero espera, que a lo mejor he apuntado mal la página. A lo mejor he apuntado mal la página. Bueno, cambio la pregunta. Bueno, no, Los errores ocurren por azar. Nunca. Por azar, los errores. Yo creo que no. Nunca. Aunque no sepamos la razón, yo creo que no. Los errores están ahí porque son necesarios. Son necesarios significa no solamente que hagan falta, sino que son necesarios. Tienen que ocurrir. No estoy hablando tampoco de la fatalidad, sino que forma parte de la máquina vital que los errores se produzcan. Entre otras cosas porque a lo mejor no lo son. ¿Quién dice que son errores? Exacto. ¿Qué parte de uno dice que son errores? ¿Por qué lo son? Yo no lo sé. Por eso me extrañaba que hubiera hecho esa pregunta, Sí, yo porque... Lo apunté aquí en este post. No sé, es mi interpretación, No, pero que no tiene por igual- qué corresponder. A ver, te puedes referir, a lo mejor te refieres a este poema. Es posible que me equivocara. Dice de página. este poema, es lo que más se parece a lo que me has dicho. Dice, este poema se lo voy a dedicar a Antonio Moreno, que es uno de esos amigos poetas, gran poeta, extraordinario poeta, del que he aprendido mucho. Bueno, tu antólogo, ¿no? Bueno, Antonio Moreno es más que mi antólogo. Ya, bueno, en este caso de Antonio Moreno es mi partero. tu partero. Sí, él me ha dado a luz. Sin coña, no lo digo esto de verdad. Este poema dice, y miras qué has dejado atrás. ¿Irán contigo el roble centenario y su emboscado ruiseñor? ¿Los cuidarás como a un enfermo al que mantienes su ilusión, que te quiere a su lado y que se asusta cuando apartas los ojos? Ahí hablo de recuerdos y de cosas que se han dejado atrás. Yo a lo mejor te refieres a eso. No es ese. Es lo más parecido que he encontrado. No es ese, estoy segura de Estoy que... colaborando. Mucho. Muchísimo. Lo encontraremos. Si lo encontramos estaré encantado Seguro, porque... porque esto no me ha salido a mí. No, seguro que lo has Seguro obtenido que luego lo he pegado. lo has obtenido de algún sitio, seguro. Pero ahora mismo no recuerdo haber escrito yo esa idea. A lo mejor la he visto yo y tú no pretendías transmitirla. Entonces tienes que es la responderla gracia. tú. Te toca, te damos Eso no, un regalo. Puros, siendo al aire un sencillo monumento, decía Miguel Hernández. Desde que estás en pie, tu columna, elocuente, sopesan las palabras. Estar de pie es hacerse más fuerte. Entonces, hablas, igual que una congoja, sorprendido desnuda, que sonríe. Ah, ¿se puede aplaudir? Ahora sí. Porque esto sí que merece realmente un aplauso porque lo han hecho muy bien. Muy bien. Pero muy bien. ¿Quiénes son?
¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Manifestados. ¿Quiénes sois? Yo soy Blanca. Yo soy Ángel. ¿Y tú, Ángel, y de dónde salís? Somos del Colegio Jesuitas y hemos venido aquí de la mano de Fernando Nicolás por la nave Argo. Pues enhorabuena, Fernando La Nicolás. Nave Argo es un grupo de teatro clásico. Pues lo hacen bien, porque yo di clase de teatro, tuve esa fortuna, porque el griego me ha traído muchas cosas, me ha traído grandes alegrías, pero también grandes penurias, porque el griego, como el latín, han sufrido mucho. Muchísimo. Y seguirán sufriendo, porque son dos materias cuya valoración oscila siempre, dependiendo de la época que nos toca vivir. Y tanto María Ángeles, que era mi compañera de latín, mi querida compañera de tantos años como yo, pues hemos tenido que absorber ese maltrato y esa ignorancia respecto a la importancia que tiene el griego y el latín. Yo quiero ser franco del todo. Si hubiera que prescindir de una de ellas, debería prescindirse de la mía, pero del latín yo creo que no se debe bajo ningún concepto nunca prescindir, nunca, jamás en la vida. Y hay países en nuestro entorno que lo conservan y lo nutren y lo mantienen vivo. No es nuestro caso. Nuestro caso es, como ya sabéis, pues, en fin, no me voy a extender en una anécdota que no merece la pena, porque aquí hablamos de poesía y lo demás en la calle. Pero bueno, a pesar de las dificultades, pues hay que... Profesora de Fernando. Entonces, profesora de Fernando. Madre mía. Claro. Y nosotros compañeros. Claro. Decía lo del teatro porque cuando faltaban horas había que recurrir, y eso era muy frecuente, o la Goya, había que recurrir a muchas otras cosas. Y yo tuve la suerte de hacerme amigo de María José Garrido, que es una persona con la que yo tuve una maravillosa relación en el instituto. Ya daba teatro y lo hacía extraordinariamente bien. Aprendí mucho de ella, ella se jubiló, se marchó, y entonces yo pude aprovechar ese hueco que dejó ella, tú la conociste, para dar clases de teatro, para lo cual tuve que prepararme a fondo, y para aprender todo lo que ella sabía, tuve que dedicarme a buscarlo. Porque hablamos de un teatro vivo, no de siéntese usted aquí, apréndase el papel y vamos a ver cómo lo dice. No, el teatro es otra cosa, es involucrarse y es muy físico, y todo eso esta mujer lo hacía y muy bien. Y bueno, estos dos chicos, que es a donde yo quiero ir, lo han hecho muy bien. Así que enhorabuena a su profesor porque trabaja bien con ellos. Hace que se apasionen por los clásicos y eso tiene mucho, mucho mérito. José Luis, no actuar es la forma más acertada de enfrentarse a las situaciones. A ver, es que a esa pregunta se puede responder de muchas maneras. No actuar es una forma de actuar también. Por eso el que no actúa también es responsable, porque no hace algo. Y el no hacer algo también es un hacer. Sobre todo en una situación que requiere tu intervención. Hay situaciones en las que uno tiene que comprometerse. Y si te inhibes, pues es claro que estás haciendo. Estás colaborando con que esa situación vaya a peor. Entonces uno tiene que saber cuándo tiene que colaborar y cuándo, por el contrario, uno no debe colaborar. Bueno, esta pregunta siempre me gusta hacerla, por curiosidad, para yo aprender. Cuéntanos cómo trabajas el ritmo en el poema. El ritmo en el poema. Eso nos lleva a cómo surge el poema. A ver, hay mucha maravillosa poesía escrita en el recuerdo, en función de la memoria. Es decir, uno experimenta y luego, en la soledad de su habitación, con un tiempo mediante entre el estímulo y la respuesta que es el poema, pues uno trabaja con el material que mantiene vivo la memoria. No es mi caso. Yo escribo sobre el terreno, vamos a llamarlo así, como dicen los franceses, sur le champ, ahí. Entonces las palabras vienen imantadas por una emoción que surge en el momento. Pero claro, eso es algo bruto. Ese algo bruto, con el oficio y con los años y con la experiencia, de entrada podría funcionar, pero lo normal es que haya que trabajar sobre eso que es bruto. Y entonces en mi caso viene un trabajo posterior que no tiene límite.
porque hasta que no está publicado en un libro no acaba nunca. Siempre lo toco. ¿Por qué? Pues porque siempre encuentro algo que beneficia la esencia de eso que surgió en aquel momento. Pero en mi caso los poemas surgen con los pasos. Esto Antonio Moreno particularmente, que es mi amigo y mi gran compañero en esto particularmente que estoy diciendo, él lo entenderá mucho mejor que muchos, porque en mi caso como en el suyo los poemas surgen con los pasos, porque él es un caminante como yo y él necesita también esa digamos atronadora soledad que procura la naturaleza, que es mi caso también. Entonces los poemas en mi caso, yo me atrevería a decir que también en el suyo, que él me desmienta, surgen imantados por la ola de la emoción. Uno experimenta la emoción, que es la respuesta al estímulo de lo que ve, la respuesta en el diálogo con el paisaje. Y entonces esa emoción, de un modo natural, digamos que pasa por una cámara vacía llena de palabras e imanta determinadas palabras, y cuando la emoción pasa al final resulta que lleva arrastrado palabras. Esas palabras son el poema en bruto. Muchas veces es ya una piedra pulida, pero en mi caso la mayoría de las veces es una piedra que hay que pulir. ¿Para qué? ¿Para que suene mejor? Pues no, sino para que diga de la mejor manera posible y con la mayor eficacia posible la esencia de esa emoción fundida con la idea que experimentaste en ese diálogo, porque el poema no es más que una respuesta a un estímulo que te da el paisaje, entendiendo por paisaje algo más que una postal. Los paisajes es el tú, digamos, porque el escritor de poemas se relaciona siempre con un tú, y ese tú es el mundo entero, y el mundo entero es el que está hablando para ti en ese momento. No es solo un árbol, es el árbol, pero es también la raíz y qué sé yo, y las plantas que tiene al lado y las nubes que hay encima, y todo eso te está hablando a la vez. Es un estímulo polivalente, plurisémico. Es el mundo entero, ¿no? En un momento determinado, en un detalle en el que tú reparas, puede ser una alambrada, un trozo de plástico, una hormiga, un pájaro, pero no es solo un pájaro, una hormiga, una alambrada, es el mundo con la alambrada, con el pájaro, con la hormiga, y de todo eso de lo que es a lo que respondes. ¿Quién responde? No lo sé. Desde luego yo no. A ver, no ese yo del que hablamos convencionalmente. Es otra cosa, pero no es una cosa que tenga yo solo, es una cosa que tiene todo el mundo, porque estamos hechos todos de lo mismo. No es un numen, no es una inspiración en el sentido de algo que viene de fuera y se te mete dentro y te dicta. Aquí no se dicta nada. En relación con esto, hay varios poemas que a mí personalmente me han impactado bastante, y uno de ellos pertenece al libro Donde nunca hubo nada, y es el poema, no sé si lo digo, Lenche, Muerte por mil cortes. ¡Uy! Es de una intensidad que casi me da algo leyéndolo. Y además cuando investigas y ves en qué consiste, ¿lo leemos? Y luego sí, léelo primero, porque esos contrastes... Ese es un poema de riesgo. A ver, todos los poemas son un riesgo, pero hay poemas que constituyen un riesgo mayor, porque te la juegas más. Lenche es el nombre que tiene en chino un fenómeno histórico, que es la muerte por mil cortes. La muerte por mil cortes, por si alguien no lo sabe de los que hoy han venido a oírnos, es una forma de ejecución que se efectuaba en China, yo creo que hasta principios del siglo XX, y consiste en que al reo públicamente le suministran opio hasta ponerlo para allá, y entonces lo matan a base de cortes pequeños sucesivos, y mientras él experimenta placer va muriendo. Es una cosa terrorífica y sumamente rebuscada.
Buscando eso entendí las contradicciones. Claro, eso lo descubrí en un libro de un filósofo francés que hablaba de la experiencia mística, no recuerdo ahora cómo se llama. Es una pena, pero tiene su obra, yo creo que está publicada en español, al menos en 2 tomitos, y se refiere a la experiencia mística o a una experiencia religiosa profunda, y describe este fenómeno que a mí me llamó muchísimo la atención. Y entonces ese sufrir riendo lo aproveché como una alegoría, como una metáfora del almendro en flor, y relacionado con esa idea de Unamuno, de que la consciencia es una forma de sufrimiento. Sufrir es sentirse vivo. Entonces el almendro, en aquel momento que yo he visto muchos almendros en muchos momentos de mi vida, pero el que suscitó este poema era un almendro tan extraordinariamente florido, en unas condiciones de atmósfera, de color, de luz, de momento, incluso mías personales, que dije, ¿cómo puedo? Tampoco me lo pregunté, me salió de un modo natural. ¿Cómo puedo contar lo que estoy sintiendo delante de este almendro que parece que esas flores son tan hermosas que son auténticas heridas? No es fácil, no me resulta fácil exactamente reproducir para vosotros en este momento aquello. Pero la idea básica fue mezclar el sufrimiento con el gozo. Y entonces, pues, me basé en esa metáfora para dar expresión a esa intensidad, a la intensidad de lo que en aquel momento estaba percibiendo. Porque en este poema, como en otros muchos míos, el problema es la intensidad. Cómo traducir la intensidad de la emoción con palabras. Cómo meter toda esa energía en una pila, en una batería, que luego el lector pueda descargar. El poema se llama Lenche. Dice entre paréntesis muerte por 1000 cortes, porque si no el título sería absolutamente gratuito, salvo que se buscara. Y lleva una cita de Rayuela, de Cortázar, que dice... una cosa, perdona que te corte, interesante lo de buscar lo que no se entiende, que a veces se ha perdido un poco esa costumbre de irse a las fuentes a consultar aquello que no has entendido, ¿no? A veces se da por hecho, es que no lo he entendido, bueno, será porque no es importante si no lo he entendido, pero yo creo que está muy bien lo de ir a buscar aquello que no has podido entender. A ver, pero está bien que lo hayas facilitado. Un lector que quiera llegar lejos en el entendimiento de un poema o de otra cosa, o de otro objeto literario, en cierto modo está obligado, si quiere lograr esa comprensión, lo que quiero decirte es que a dar pasos por su cuenta. A veces está bien eso de complicar un poquito al lector. Bueno, no es mi punto de vista. Yo no soy partidario de poner dificultades al lector, sino todo lo contrario. Yo soy partidario de eso sí, de dejar lo mínimo en un poema, lo mínimo, pero lo mínimo para que el lector pueda disfrutarlo, porque el poema al final es compartir, es comunicar, y si yo no puedo comunicar y soy hermético de más, ¿de qué me sirve publicar un poema? Para eso lo guardo en un cajón. Por eso a veces uno mira atrás y dice, jolín, este poema podía haberlo participado, podía haberlo compartido mejor, porque tal como está, pues a lo mejor no llega. Y yo no quiero que no llegue. Leemos el poema. Sí, por favor. Sí. Lenche, muerte por 1000 cortes. Dice Cortázar: mirando mejor se alcanzaba a ver que el torturado estaba vivo. Los almendros se gozan en su tortura de 1000 flores. Las abejas se ensañan con sus dulces heridas. El jilguero da voz a su prurito irreprimible.
y las 1000 llagas de sus cuerpos en éxtasis sonríen de dolor. ¿Qué los preserva como nubes? ¿Qué los mantiene como enjambres? Blancos contra el azul del cielo, blancos desde la tierra roja, blancos para tus ojos negros, blancos contra el azul del cielo, no bajo, contra. No sé si lo logré. Ahora sí. tengo dudas. Yo creo que sí. Francamente tengo dudas. Vamos a Caja Oscura Sí. y queremos que nos expliques las metáforas que explican el poemario. Y no sé si una de ellas tendrá algo que ver con esto. No sé, tú nos lo dices ahora. Amiga, la caja de los gusanos de seda. No habrá gusanos. No sé, No puede ser. no puede ser. Mira, Me cago. ay. Espera, lo mostramos. Sí, hombre, te voy a dar un beso. Esto ya sublima ya cualquier sorpresa. Esto ya es otra categoría. La caja oscura de José Luis, ¿no? Tenemos el libro, caja oscura a mano. Sí. Sí, déjamelo. Me va a hacer falta. Me va a hacer falta. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Cuánto tiempo? No me quiero levantar otra vez, pero quiero darte la mano. La verdad ¿Cuánto es tiempo hacía que no tenías gusanos de seda? ¿A ti muchísimo. te dejaban tenerlos? Sí, sí, de hecho cuando... ¿Cuánta vida? Hay dos que están Mirar una caja. De hecho... Es una caja griega, te has dado cuenta, ¿no? Es todo griego hoy. Sí, están aquí las famosas grecas, que es como se llama ese tipo de adorno. Quizá nos hemos pasado. No, para nada. Está muy bien. De hecho, cuando aprobé la oposición de griego, en agradecimiento a lo que el griego me dio, que fue un trabajo maravilloso, mi mujer entonces me permitió que le pusiera el nombre que yo quisiera a mi hija, entre otras cosas porque, bueno, estuve en el parto con ella, estuve ayudándola, y ella y su padre en agradecimiento me dijeron, ponle el nombre que tú quieras, porque, bueno, básicamente porque has estado ahí. Yo digo, vale, pues sí, pues si me lo permitís, le voy a poner un nombre griego en agradecimiento a lo que me va a dar esta profesión, cuya oposición he obtenido hace poco tiempo. Y entonces le puse de nombre Zálasa, que significa mar. Mar en dialecto jonio, porque en dialecto ático sería Zálata con 2 T's, pero suena muy mal. Entonces Zálasa suena mejor. Y cuando fui al registro, esto es anécdota porque no todo ha de ser serio. Cuando fui al registro civil, que entonces estaba donde, si no recuerdo mal, y sigue estando a lo mejor donde la cárcel de José Antonio, donde estuvo José Antonio, no de José Antonio, sino la cárcel donde estuvo José Antonio, me tocó una funcionaria. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué nombre le va a poner usted a su hija? Y digo, pues mire, yo quiero ponerle Zálasa. Y me dije, ¿eso qué es? Y me dice, ¿es vasco? Y yo digo, pues no. ¿Es catalán? No. ¿Y gallego? No. Entonces no lo puedo poner. Vaya. Y digo, vaya por Dios. Y entonces saqué un billete de 500 pesetas, de esos que cuando arrugaba se veía la cara de Felipe González. ¿Vale? Y entonces le puse el billete y le dije, mire, me haría usted el hombre más feliz del mundo si usted me permite que yo le ponga Zálasa a mi hija. Ella discretamente se guardó el billete y puso Zálasa. Bueno. Y para evitar problemas, y para evitar más problemas, hice algo de lo que no me siento contento hoy, porque realmente ese nombre tendría que haberlo escrito con TH y 2 S, que es la transcripción correcta al castellano de la palabra griega. Pero para que fuera digerible por la funcionaria, puse Z y una S. Y le dije, se hace usted la ilusión de que es como vasco. Pero entonces estaba gobernando Felipe González y por eso cogió el billete. No sé quién gobernaba entonces porque fue en el año 81.
Y en el año 81 aún no estaba Felipe. Estaba a punto, ¿eh? Estaría Leopoldo Calvo Sotelo, a lo Estaba a mejor, punto. ¿no? En el 82 fue Felipe. En el 82 fue, felizmente, Felipe. Bueno, ¿vamos a la caja? Sí, Sí, ¿qué tocaba? que explicara. Que explicara la caja. explícala, sí. Bueno, pues bueno, hay que agradecerle con mucho afecto y gratitud a estas dos personas que sean capaces de crear detalles tan, ¿cómo decirlo? Tan inesperados, por supuesto, pero ya no es solamente inesperados, sino imaginativos. Y entonces es un regalo el poder haber compartido con vosotros la caja de los gusanos, que habría que ver cuántos la llevan hoy al cole, porque en mi época, en mi casa, la única mascota a la que yo podía aspirar era algo muy sencillito que no diera trabajo a nadie excepto a mí. Y entonces, para que mi madre ni mi padre protestaran ni oyeran aullidos de perros, ni cagadas de gatos, ni nada, pues lo más sencillo era una caja de zapatos con los gusanos de seda que estaban en mi habitación. Yo robaba las hojas de morera y me encargaba yo de todo, y se ha acabado. Y mi madre encantada, mi padre encantado, y yo con mis animalitos, ¿vale? Entonces yo disfruté mucho esa pequeña mascota, que era una mascota, ¿vale? Muy común entonces. Y bueno, pues esa imagen me sirvió para estructurar estos poemas que constituyen el libro Caja Oscura y darle ese título, como una metáfora pues del mundo, incluso físicamente, en la medida en que el universo es de color oscuro, o así lo vemos desde aquí, y la parte iluminada es la de dentro. Entonces la caja oscura, cuando se descubre, resulta que ofrece en el interior una actividad incesante y la luminosidad propia de lo que está en continua actividad. Entonces esa caja de gusanos me sirvió para eso y para muchas cosas más, porque al fin y al cabo nosotros literalmente, y no es tan metafórico decirlo, nos arrastramos. Y también somos introducidos en una especie de capullo, aunque más rígido, de madera. Y quién sabe lo que hay después. Igual volamos después. Bueno, pues un poco todo ese juego está en el libro, y por eso se llama así. Y si queréis puedo leer el poema con el que empieza y con el que acaba el libro, que explotan la alegoría, si queréis, la metáfora de la caja de zapatos con los gusanos, para darle al libro, para sobredimensionar los significados del libro. Aparte de que la estructura en 3 capítulos obedece a las 3 fases del desarrollo del gusano: la fase de oruga, la fase de crisálida y la fase de imago, que es la de la mariposa. Que por cierto se llama imago porque en aquel momento pues yo también, intentando ahondar en el significado de las palabras para luego también presentar el libro, la palabra imago funciona también como modelo. No solo significa imagen, y significa imagen en latín, pero también como modelo, es decir, ese modelo al que queremos ir y al que nos arrastramos para llegar, y por el que nos esforzamos estéticamente, ¿no? Caja oscura. El mundo es una caja oscura. Al alba tú la abres y miras dentro. Las orugas se afanan con la luz. No acaban nunca. Y en la agonía de su esfuerzo inútil hallan el hilo de oro que te complace. Ese tú no solamente es el tú del que abre la caja, es un tú trascendente. Y es, a ver, uno lo puede llamar Dios, pero yo no me relaciono directamente con Dios con esa palabra. Dios para mí no es más que un nombre que permite resumir todo aquello que no soy yo y de lo que dependo. Hay un concepto muy interesante de un pensador alemán, Schleiermacher, creo que se llama, sí, es Schleiermacher, supongo. Manuel, tú que sabes alemán, ¿me he aproximado o no? Schleiermacher, más o menos suena así. Bien, pues este pensador del siglo XIX romántico se me ha vuelto a ir. Se me ha vuelto a ir. Mira, a ver. Estabas hablando de lo que para ti es Dios.
Sí, pero se me ha ido, lo siento mucho, porque creo que era un pensamiento muy interesante. Bueno, en cualquier caso, Dios es una forma de simplificar, es todo lo que no soy yo. Ah, sí, vale, ya está. Este pensador decía que el fundamento de la religión es el sentimiento de dependencia. Es decir, cuando uno, cualquiera de nosotros como individuo, nos sentimos dependientes de algo o de la totalidad, estamos experimentando una sensación que ya se puede llamar de carácter religioso. La relación de dependencia, es muy importante esto. Entonces, Dios para mí es un nombre, es un concepto, es un nombre útil para nombrar todo aquello de lo que yo me siento dependiente, que es absolutamente todo. Y de lo que yo formo parte como un engranaje más. Finalmente es un tú, un tú. En mis poemas el tú siempre es todo aquello de lo que yo dependo, todo aquello sin lo que yo no puedo ser. ¿Lo he leído, el poema? Entonces leo el del final, que retoma el motivo del principio y digamos que cierra la caja, porque el primer poema la abre y el último la cierra, en cierto modo, ¿no? El hilo de oro, ya que aparece mi padre. Y lo vas a explicar, ya que... Lo del padre. Sí, claro. Yo te explicaré lo que es el padre. Lo vas a explicar ahora. Lo voy a intentar, no lo voy a explicar, lo voy a intentar. Pero en cualquier caso el poema dice el hilo de oro. Dice, mi padre se inclina sobre mí, me acaricia, encuentra en mi cabello el hilo de oro que me hace Dios y se acuesta a mi lado. Eso nunca ocurrió. Me hubiera gustado. Pero el Dios en el que yo creo echa todas esas observaciones acerca de lo que yo entiendo hoy por Dios, sí lo hace. Y en esa confianza yo escribo. ¿Es suficiente respuesta de lo que es un padre? Está bien. Está muy bien. Mi padre es todo aquello de lo que dependo. Religión, religo, religare. Sí. Unión, ligar. Eso es latín. Sí, sí. ¿Eh? Es eso, ¿no? Sí. Es una relación, una ligazón. Otra cosa es que la palabra agote el significado de lo que es religión. Esa sería una conversación muy interesante y muy larga, porque la palabra religión, entendida etimológicamente, no agota el significado de lo que yo creo que es religión. Por supuesto, mi concepto de religión no tiene nada que ver con los ritos, ni con las ceremonias, ni con las iglesias, entre comillas, iglesias todas, sino con la experiencia que un alemán, si no recuerdo mal, se llama Rudolf Otto, llamaba la experiencia de lo sagrado. Y esa experiencia está al alcance de cualquiera, que pueda darse tiempo para escuchar, en el lugar y en el momento adecuado. Mi nombre es nadie, cantaba Homero. Piadoso, miras todo, derramando más luz en tu día de sombra. Pero nadie te oye, como un niño en la arena que no te quiere ver. pero nadie te mira, como un niño en el agua que no te puede oír. Gracias. Uno de los hilos de ese poema, si queremos hablar de él, sería el llamado silencio de Dios, si entendemos por Dios lo que acabo de decir. Vamos a escuchar otra vez el altavoz ¿sí? mágico del que salen voces conocidas. Espíritus Esperemos benéficos. que sea una voz conocida. Bueno, hola a todos. Primero darle las gracias a Luis y a Cristina por darme la ¿esto? oportunidad de Espera. mandarle este mensaje. No sabemos qué pasa. Esto es que se ha apagado.
¿Lo has alimentado? Sí. A José Luis, y la enhorabuena por el ciclo. Ojalá haya muchos poetas que pasen por vuestras entrevistas. Y José Luis, a ti, pues, ¿qué te voy a decir, amigo mío? Sí. Pues que para mí eres uno de los poetas fundamentales e indispensables. Ahí. Te descubrí con el poemario Álamo y desde ese momento pues he ido sumergiéndome en tu poesía de una manera muy activa y con una grandísima admiración. He tenido también la suerte de poder charlar contigo ampliamente y poder entrevistarte, y bueno, sé que cada uno de los elementos de tu discurso poético es fruto de una gran reflexión y de una gran profundidad. Recuerdo hablando de esa generación de voz callada, ¿no? Creo que eres parte fundamental y uno de los poetas de verdad y muy importante en esa línea o en esa corriente, ¿no? Darte las gracias por hacerme pues nadar en cada uno de tus versos. Luis me pidió que leyera 1 o 2 poemas para esta velada nocturna que tenéis, y yo he elegido 2 que para mí son muy significativos. El primero, que pertenece al poemario Álamo de 2002 y que además está recogida en una maravillosa antología, Señor de los Balcones, que realizó Antonio Moreno. Hace referencia a las cosas, a esas cosas que son tan importantes para ti y que forman parte de muchos de tus poemas, que están presentes en muchos de tus poemas. El poema que he elegido se titula Vuelo y dice así: ardientes cosas que abrasáis mis ojos, rutilantes estrellas que alumbráis brevemente mi desierto de arena lleno de cielo, jamás os he llamado mías, cosa yo mismo para vosotras. Adoro mi desierto sin norte, en que muy tiernos espejismos llaman mi compasión. Oh cosas, criaturas que yo quise un día quietas. Ahora sé que no estoy solo, que acompañáis mi vuelo. Cosas, meteoritos absortos, satélites ensimismados que cercáis mi asombro. Permitid que os abrace en medio del vuelo y dadme vuestro corazón, ferviente llama, celosa de ser. Bueno, otro poema que quiero leer pertenece a tu último libro, En el sueño dorado, y lo quiero leer porque creo que su último verso define perfectamente quién eres y qué es tu poesía. Para mí, querido José Luis, eso que llamaban los griegos ananqué o los latinos necesitas, son tus poemas, un elemento forzoso de la existencia. Y el poema con el que acabo es Temblor. Deja esta luz, camino de tu cuerpo, llevarte ahora, destino de la carne, oh divino temblor. Buenas noches. Ese poema Vuelo lo ha leído maravillosamente Esther. Lo ha leído, vamos, le agradezco muchísimo su participación y el cariño que ha puesto en todo lo que ha dicho. Y le agradezco también cómo lo ha leído, porque lo ha hecho muy bien. Lo ha leído muy bien. Vamos, no muy bien porque lo haya hecho bien, sino porque creo realmente que la emoción del poema la ha puesto muy bien, en evidencia, ¿no? Y quiero comentar una anécdota sobre ese poema. Ese poema lo escribí hace mucho tiempo y se lo llevé a Antonio Moreno a su casa y lo leyó en la cocina, y conforme lo iba leyendo vi en su cara una cierta satisfacción. Yo creo que porque podía decirme que el poema le gustaba, porque muchas veces nos dan a leer un poema que no nos dice mucho y nos pone pues en un compromiso emocional. Tenemos que decir que no nos gusta o que no conectamos o lo que fuera, ¿no? O sencillamente ser educados, cariñosos y diplomáticos. Pero él tuvo la suerte de que el poema le gustó y me lo hizo saber y se lo dediqué a él, y ese poema siempre va ligado a él.
entre otras cosas porque yo sé, y lo he sabido siempre, que para él las cosas son sinécdoques del mundo entero, son metonimias, son reproducciones del mundo a escala de cosas. Él las trata también así, a las cosas. Yo también veo en las cosas a escala el paisaje entero. Y entonces yo creo que ese poema, que afortunadamente a él le gustó, y lo eligió además para la antología que él hizo, porque esa antología, esta es obra suya, de arriba abajo, pues es un lazo de amistad entre él y yo, entre otras cosas, ese poema. Bueno, José Luis, vas a escribir ahora un poco, porque a ti te gusta que pensemos, cuando leemos tus poemas, que un poco los trabajas con las manos. Eso es verdad. Entonces vas a hacer poemas con tus manos. ¿Ah, sí? Pues sí, claro. Eso es el poema que tengo que... No, ¿Es otra cosa? Es otra cosa. Otra sorpresa. Vamos a despejar un poco esto, porque José Luis va a trabajar un poco. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues vamos mal de tiempo, pero esto no se lo pueden perder. Oye, después de la caja de gusanos yo creo que ya no había nada más. Ya. Este hombre ha venido de Santa Pola a disfrutar y le vamos a dejar que escriba con las manos. Madre mía. Nosotros te vamos a poner aquí unas estrofas. ¿Este que es el largo? No, este es el medio. Ah, este es el medio. Bueno, estos son unas estrofas de poemas de la Grecia clásica. Y entonces tú vas a utilizar estas palabras. ¿Y se supone que tengo que recordarlos para reproducirlos? Lo único que tienes que hacer, como a ti te gusta también podar y dejar la esencia del poema, pues vas a utilizar esta estrofa y la vas a hacer pues un poema tuyo. ¿Y ellos qué hacen mientras? Pues van a mirar cómo tú trabajas. Pero eso es aburrido para ellos, porque yo puedo tardar mucho en cuajar esto. Además, yo soy muy torpe para estas cosas. Tienes un minuto. No tenemos más tiempo. ¡Qué barbaridad! Tú echar un vistazo a las palabras y compón aquí un par de versos, o uno. Bueno. Hombre, si quieres hacernos la estrofa entera tal como es. ¿Con todo lo que hay? Claro, como tú veas. Dios de mi vida. Pero estás escribiendo con las manos. Ahora después les leemos a ellos cuál es la estrofa y cuál es el poema que ha hecho José Luis. Bueno, mientras escuchamos música, algo tenéis que darles porque... Pues que opinen, que digan lo que les parezca en este momento, ¿no? Me habéis metido en uno de los jaleos para los que soy más torpe. Esto mi mujer lo hace enseguida. Vas muy bien. Pero yo soy muy malo para estas cosas, y menos... ¿Quieres dejarlo así? No. Espera, deja que yo lo intente. Pues mira, esto se va a quedar en 4 fichas nada más. Bien. Pues léenos tu poema. No, pero esto es muy poca cosa, es una cosa muy sencilla. Bueno, a ti te gusta. Dame al menos uvas verdes. Precioso, ¿no? Además tiene... Pero me sobran... Tiene buen ritmo. Me sobran 4 y 4, 8 y 3, 11. O sea, seguro que he perdido, porque otro encontraría una frase mucho más interesante con más. Esto es de un poema anónimo. Pero tiene su sentido, dame al menos uvas verdes. Está muy bien, está muy bien. Hombre, se le puede sacar partido, ¿eh? No, cuidado, Plantéate. Cuidado. Si puedes hacer algo con esto. Esto es de un poema anónimo que dice así. Bueno, esta es la estrofa del poema, una de las estrofas del poema. Cuando eras uvas verdes, me rehusaste. Cuando estabas madura en el racimo, me enviaste lejos. Dame al menos un mordisco de tu uva seca. Dame al menos uvas verdes. Está muy bien. Lo que tú has hecho es una síntesis de... Me quedo con el mío, te lo he dicho sea de paso. Me gusta más el mío, más breve, más sencillo. A mí también. Y potencialmente más explotable. A mí también. Y puede servir como eslogan de alguna campaña publicitaria. Escucha, te voy a decir una cosa.
Igual es un exceso lo que voy a decir. Pero en la línea de las prosas de Antonio Machado, cuando habla de lo que él entiende por poesía lírica, yo creo que estaría más cerca con esas 4. Dame al menos uvas verdes. Sí, está más cerca de una copla andaluza, aunque no sea copla, bueno, que lo demás. Estás defendiendo muy bien tu poema. Hay mucho barroquismo en eso que has leído. Bueno, venga, ahora viene uno un poco más largo. Este era el mediano, ¿no? Jolín. Sí, dáselo, que le ha gustado. Le ha gustado, a José Luis le gusta. Venga, mira, hola, toma. ¿Y cuántos quedan cajas? No, tranquilo, que lo que queda es mejor. Siempre lo que queda por vivir es lo mejor. O sea que, fíjate, mira, hasta un nombre propio muy chulo. Esto es un 4º grado, lo que me estáis haciendo aquí, Bueno. Escucha, mira, por ahí detrás veo a Joaquín Juan Penalba. Que se está preparando para lo que le toca. Está tomando notas. Que tome nota porque Ese día se pone mal. esto es una oposición. Venga, aquí vas a hacer tú un poema. Pues esto es larguísimo. Yo no escribo tanto. Yo hago cosas muy breves. Venga, vamos allá. Madre mía. El primero ha sido de nota, ¿eh? Bueno, no Venga, sé. vamos allá, vamos a rematar. Tanto como eso. Y escuchando a Chopin. 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 Me dijeron en Polonia, porque yo he oído, yo he oído decir de mil maneras distintas ese nombre. Y entonces estuve en Polonia hace poco tiempo, en Gdańsk, una ciudad preciosa, y entonces le pregunté a alguien y le dije, oiga, este apellido es de aquí, ¿cómo lo decís? Y me dice, Chopin. Y yo digo, ¿cómo? Eso es como francés. Y digo, suena así. No sé si di con el interlocutor adecuado. A lo mejor no era polaco este señor. Bueno, mientras José Luis hace su poema, os voy a contar da más trabajo, que cuando Chris y yo empezamos a plantear la entrevista, pensamos, pues José Luis era un hombre muy concreto, ¿no? O sea, nos responderá todo, pues eso, con mucha concreción. Vamos a hacerle muchas preguntas. Y nos hemos dado cuenta de que se van a quedar por lo menos 15 o 20 preguntas sin hacer, sin responderse. Pero bueno, ha estado bien, ¿no? Os lo digo yo. Yo lo único que siento es que a ellos no los hagas trabajar. Hombre, tú has tomado orujo, tienes gusanos de seda. Vale. Tienes tu retrato. Por ahora he escrito, José Luis. No lo digas, por Dios. No, porque puedo cambiar. Ya, bueno, pero yo les voy diciendo, porque no lo ven. Este necesita un poquito más. Ya está. ¿Ya está esto? Ya está. Vale, pues lee. Pero mira todo lo que sobra. Bueno. Vale. ¿Lo leemos? Sí, lee. Anémonas y violetas y rosas. Aquí, tu belleza. Vale. Pero mira todo lo que hay aquí. No ha servido para nada. Vamos a leer. Chris, léenos, a ver. Podrías habérmelo puesto más fácil si en la caja pone solo 5. Bueno, en la tercera caja a lo mejor te encuentras con lo que quieres. Tú llevas gafas, ¿no? Yo no. ¿Tú las has traído? No, pero no me hace falta. Dice aquí, ¿cómo se pronuncia esto? Rodoclea. Rodoclea. Rolloclea. Bueno, ¿cómo se dirá en polaco? Rolloclea. Tienes una guirnalda, capullos enlazado con mis propias manos. Aquí hay lilas y rosas, húmedas anémonas, blancos narcisos y violetas fulgurando oscuridad. Úsalas y deja de evanescerte. Tu belleza, como la de ellas, se marchitará.
es un poema de Rufino, de fecha incierta, en los 5 primeros siglos después de Cristo. ¿Tú conoces a Rufino? No he leído nada de Rufino, lo conozco porque lo he oído, lo he leído, citado por otros. Y bueno, pues le has cortado la estrofa, pero ¿de qué manera? A Rufino. Él es mejor poeta que yo, así que no diré nada. Bueno. Queda uno. Queda uno que te va a encantar. ¿Otro? Sí, el último ya. Este te va a gustar. Vamos, el que más. Este será surrealista, este lo voy a hacer surrealista. Mira, más de una idea, hemos llegado tarde. Le podíamos haber hecho algo de Luis García Montero. Luis García Montero escribe bien. ¿Quién ha dicho lo contrario? No, pero lo quiero decir. Porque está de moda meterse con él. Ya. Yo no lo leo. Lo he leído en su momento, pero a mí hay un libro, escribe bien. Otra cosa es. Hay un libro suyo que otra cosa es que de lo que escribe pueda interesar más o menos, depende de a quién. Pero él hace su oficio bien. Escribe. ¿Con esto? Sí. 3. Ah. Pero esto es muy fácil, ¿no? Bueno. Espérate, perfecto. Espera. No, vamos a quitar el tú. Me haces arder. Vale, así. Fíjate que yo hubiera apostado que hubieras escogido esto. Pero entonces no sería un poema. No, ¿por qué? Se supone que tengo que hacer un poema con eso. Sí, ¿por qué no sería un poema? ¿Tú? Sí. Sin más, como Becker, pues si eres tú. Sin más. Bueno, tú has escogido Me haces arder. Ya está. Es un poema es un verso de Safo que dice tú me haces arder. Del que podríamos prescindir del tú. Con 2 fichas mejor que con 3. Será cosa del traductor. Tenemos lo que se llama en lengua, me voy a poner pedante porque ya el licor ya me da para eso. Tenemos lo que se llama un sujeto desinencial. ¿Para qué queremos expresarlo 2 veces cuando la S lo dice todo? Tienes razón. ¿No? Ya está. Me haces arder. Dice más que tú me haces arder. Bueno. ¿No? Nos quedan bastante. Estamos de acuerdo. Si queréis que le hagamos alguna pregunta más a José Luis, se la hacemos. Y si no, pues preguntáis vosotros lo que queráis. Porque... Y oímos una recitación más. Nosotros también tenemos... ¿Qué hacemos? Una recitación más. Una recitación más. Una recitación más, eso sí. Hombre, por favor. Carpe diem. Todavía es sabor de una manzana me devuelve el temblor de ser. ¿Cómo? Su fresca rebeldía calla mis escrúpulos, inflama mi avidez. ¿Cómo? Su dulce deshacerse la vuelve insípida, sin gracia, pura nada. Gracias. En ese tu fresca rebeldía hay cierto sadismo lírico. Porque la fruta se resiste, sobre todo la que está verde. La que está verde para mejor sabor, quiero decir. La Granny Smith, ¿no? Nos damos los regalos ya. Sí, hay muchas cosas es que para preguntarte. Quedan bastantes preguntas, pero son ya las 9:45. Llevamos 1 hora y 3/4 aquí. Estaréis ya un poquito... Bueno, con José Luis. Yo estoy a gusto, y con el orujo mejor. O sea que... Mira, Nicolás está comiendo una manzana, ¿ves? Nos ha escuchado. ¿Qué manzana es? Una pera. ¿Cómo? Es una pera. Es una vulgar pera. Pues que te pregunten, ¿no? ¿No tenéis preguntas para José Luis? Déjalos. Están ahí tranquilos. Pues no sé, ¿qué le preguntamos? Queda toda esta hoja. ¿Qué sabe un árbol que no sepamos nosotros? Ahí te quita la pregunta.
¿Qué sabe un árbol que no sepamos nosotros? Pues si nosotros estamos de pie donde tenemos que estar, sabe lo mismo. O nosotros lo mismo que el árbol. Si estamos de pie donde tenemos que estar. ¿Y por qué un gato es un amor templado? Es que no lo es. Un gato es un amor templado. Quiero decir, a ver, no templado, no templado de temperatura, temperado. Yo no me esperaba a un José Luis tan gallego. Temperado. Quiero decir, el gato, bueno, a ver, no voy a explicar ahora cómo funciona un gato. El perro tiene un funcionamiento y también viene en ese poema. Sí, sí. El gato tiene otro funcionamiento. Sí, El gato templa gaitas. Es consciente de cada paso que da. El perro es más impulsivo. ¿Qué me has dicho? Vale. ¿Por qué el gato es un amor templado? Por muchas causas. Yo he dado unas pistas. Pero lo que yo quiero decir, evidentemente, no es solo eso. Sino utilizo al gato como una metonimia para referirme a algo mayor, que es lo que dice al final el poema. Y el hombre es un amor perdido. José O Luis, malgastado. ¿tú te has quedado alguna vez sin palabras? Claro. Muchas, por eso tengo lujo aquí. para que supla lo que me falta. ¿Queréis una copita? Si les das una copa preguntarán. Es un buen orujo, ¿no? Y entonces se alargará más. Bueno, yo creo que más que nada pensando en La librería. en la librería, Claro. estamos ya bordeando las 9. Aquí hay libros de José Luis, por si alguien quiere que él se los firme. De verdad que no tenéis ninguna pregunta que hacerle. Bueno. ¿Será posible? 3 minutos para que escribas la estrofa. Venga. Ya Vale. se nos olvidaba. Y mientras vamos preparando Un bolígrafo, por favor. la última sorpresa. ¿Quieres que te saquemos palabritas de estas que tenemos? No. Tenemos un montón. Toma, que a mí capaz que se me cae. ¿Va bien? ¿Estáis bien? Hágale una foto, Joaquín, y te lo mando. Espera un momentito. Que lo cierras tú, ¿eh? El cierre de un poema es fundamental. Pues ¿Ya está? no sé si lo va a tener fácil. ¿Se lo vas a poner complicado? No se lo voy a poner complicado, pero ¿sabes qué pasa? Que es que para hacer un poema colectivo hay que respetar ciertas pautas. Por ejemplo, ¿Como cuáles? pues te voy a decir una que se me ocurre a mí, habrá más por supuesto, pero una de ellas es no terminar tu contribución con un i, porque si terminas con un i estás redondeando lo que puede continuar. Entonces no hay que abusar del i, porque entonces el que viene después dice, ¿y ahora qué añado yo cuando...? Pero no te han o sea, puesto un i, ¿no? ¿No? No. Aquí hay un i. Sí, pero este... Ya, Pero- no, vale, sí, es verdad. O sea, arriba. que este i lo tachamos. No, por Dios. No, de eso Pues nada. se lo explicas tú a José Iniesta. Y además, además el problema es que yo sí que he puesto el i. No es que lo haya hecho otro, es que lo he hecho yo. Pero esto estás... Dime, Yo creo que está copiando. estoy copiando. Estás plagiando un poco una estrofa. La verdad es que sí, ¿Y de quién es? es mío. Lo he escrito esta tarde, media hora antes de venir aquí. Toma ya. No, es que además debo decir que si no fuera así no lo podría hacer. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos entero? Claro, Pero decimos cuál es la parte de cada uno de los poetas. Sí, no hace falta. ¿No hace falta? No, son 3 golpes. Bueno, vamos a leer este poema que Joaquín Juan Penalba terminará brillantemente.
De la luz a la luz en noche oscura. Ser, desaparición. Ese es el viaje y perder el camino. Hallar un nuevo sendero en el tiempo que el semáforo en su luz detiene. Y tras cruzar la calle en la mañana nueva, dar con el sol, los pasos justos que requiere la fe. Bueno, no va mal, ¿no? ¿Y si ganara un premio este poema? ¿Qué haríais? Repartirlo. Repartirlo. La estatuilla esa que os darían. Bueno, pues... Este podría ser un premio, ¿no? Un anticipo. Un anticipo. Esto es demasiado ya para mucho. Hombre, vienes desde Santa Pola. Bueno, anda. Que te vayas con algo. Bueno, anda. Si vieras... Es una anforita. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucha, estábamos mirando cosas. Muchas gracias. Estábamos mirando cosas y había como vasijas así grandes y decíamos, es que José Luis creo que viene en autobús. ¿Cómo se va a ir con los gusanos, la vasija? Va a parecer Paco Martínez Soria. Pues algo pequeñito. Además esto me lo puedo poner en la oreja y me sugiere cosas. Pues haz un poema. Vale. Venga. Ahora no, ¿eh? No. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Tú quieres cerrar, ¿no? ¿Quieres cerrar tu...? Pues si os parece bien, pues me gustaría leeros unos inéditos para que tengáis pues una última impresión de unos poemas y... ¿Te has sentido a gusto? Yo encantado. Muy sorprendido por todos estos inspirados toques vuestros. Tanto a mí me ha sorprendido, fíjate, el orujo de Pinoso. Está muy bueno. Pinoso tiene muchas cosas, aparte del arroz con conejo y caracoles. Me gusta más en Valencia, el Pinós. Claro. Es más bonito. También. Los gazpachos. Gazpachos, claro, los pilotes de relleno. Bueno, os leo en 5 minutos unos poemitas y cerramos. Claro. Vale, muy bien. Pues os voy a leer unos inéditos. Que es sí, voy a leer inéditos por una razón, porque es una costumbre que aprendí de un poeta al que le debo mucho, que es Antonio Carvajal, poeta consagrado, premio nacional, premio de la crítica, en fin, muchas cosas, amigo de muchos que estamos aquí, muy querido, y él suele leer también inéditos, entre otras cosas, para ver cómo suenan y cómo resuenan. Entonces, pues yo podía leer otras cosas, pero he preferido leer inéditos pues por la misma razón. ¿Esto es un poema? Espera. Eso es un poema. Wow. Está en la antología. Wow. Sí, es un poema. A ver dónde está. Caray. Claro, los inéditos. Vale, pues voy a leeros unos inéditos. Pertenecen a 2 libros en los que estoy trabajando últimamente. Los 3 primeros que os voy a leer son 3 poemas monostróficos. El libro es un poemario de poemas de una sola estrofa, compacta, de 9 versos. En fin, fue un capricho de hace 20 años que se quedó ahí y en el que estoy trabajando desde hace 1, corrigiéndolo, puliéndolo y sacando lo mejor que tiene, porque tal como estaba era impublicable. Entonces voy a leer 3. Uno se llama Puesta de Sol. Dice: no me habla el mar, su honda confidencia apenas se oye. Ahora que las hojas también ceden y el azul cielo se hace a un lado, hay el amor secreto en llamas. Me conmueve el perfume de su arder sin sentido. El mar, la red, los dedos, el afán y el azul muerte se demora. Agua. ¿Qué es agua?
La recuerdo suelta y junta, diciendo adiós por escaleras repentinas. Recuerdo su impaciente voz atropellándome, y a su álamo dejándose expirar al sol, y a sus innumerables hojas mirándose y mirándome. Sabor de agua perdida en mi canción. Mimosa. ¿Quién se me acerca de la mimosa en flor? El aire ahora es amarillo y amarilla mi alma. Es un aire templado que percute desde su corazón de aire inseparable de sus flores. Ya solo somos aire yo y la mimosa, y tú y el aire. Eso es de un libro. Y lo que voy a leer ahora son poemas muy breves que pertenecen a otro, que son exclusivamente... que te diga que me parecen, es mi opinión, modesta opinión, me parecen muy buenos. ¿Te gustan? Resuenan bien. Me gustan Suenan. mucho. Me gustan mucho. Suenan, gracias. Me gustan mucho. Gracias. Y estos son poemas breves, son imágenes como las fotografías que me gusta hacer. Para los amigos y las amigas que entran en Facebook y me ponen de vez en cuando un esto con las fotografías que hago diariamente, porque es una afición, pues quiero recordarles que esas fotografías están en la base de los poemas que escribo, porque yo escribo poemas a partir de cosas que veo, y lo que veis en esas fotos, los que habéis tenido acceso a las fotos que pongo diariamente, son los poemas que luego escribo. Estos poemas que voy a leer podrían ser fotos perfectamente, y de hecho lo son. La primera es un poco sofisticada, porque es un poema pequeñito que intenta reproducir una imagen grabada en un friso de por ejemplo, pues en un templo o en un edificio griego, en una ruina o algo así, y juega como los demás poemitas con elementos muy naturales encontrados al azar, como las fotos. Se llama Friso y pone en escena una amapola y a un escorpión. Friso. Muy cerca el escorpión de la amapola. Él la ronda con su fíbula dorada en la cima del moño, y ella ignora el capital corintio. Como coles de Bruselas, unos niños se rebozan en la playa. Palabras dichas atropelladamente por el alma de mango de la maravillosa niña, que ya no es una niña. Una amapola arde en mis ojos como en los labios de un niño su pirulí. En sus cestitas de la colada las madres llevan recién nacidos. Pequeño puente romano, firme promesa del agua que corre. Nada más triste que una playa vacía, botes, vidrios, papeles, quienes no se han ido. Los días, cómo caen, cómo los barre el viento, los aparta, pisándose, empujándose, negándose y oscureciendo. La luz es una, nos inspira saciándonos y agradeciendo la que nos sobra, luz que regresa. Oigo una voz que detesta palabras, que las empuja y las deja caer de los versos. Y frente a la nada, este inmenso miedo de perderte, flor, flor de las flores, mar, mar de los mares, luz, luz de las luces, luz. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.
¿Me dedicas a Sergio? Claro. Sergio Bradomín, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, a ti te veo por ahí. Pero ese no es mi nombre, sí, Sergio Gadea. Sergio Gadea. Gadea. Lo de Bradomín es para el Facebook. Muy bien.